Permiso, chicos. Muy bien, muchas gracias chicos, qué buena entrevista, yo quedé feliz de lo que pudimos saber de Pablo Fernández, ¿no? Así que ahí está Daniel. Daniel, ahora, ¿quién tenemos? Contanos. Sí, bueno, hoy ahorita vamos a tener al señor Ubaldo Padilla, que él es profesor, de matemática. Él también es técnico superior en petróleo y es comunicador de radiofónico y abogado. Así es, Él es un gran amante de la literatura y de la poesía. así es Dani, ahí lo tenemos. Como tú has dicho, él es amante de la poesía, sin embargo, él también es muy estudiado, es un hombre muy preparado y vemos que es comunicador radiofónico, abogado. Entonces, antes de comenzar la entrevista, me gustaría que escuchemos una de sus obras. Él ha compuesto 5 libros, ¿no? Y vamos a escuchar enseguida un video, una poesía, ¿ok? ¿Te parece, Dani? A ver, ponga producción. Despertá del sueño, abrí bien los ojos. Volá los cerrojos como buen chaqueño. Quítate esa venda, mirá que yo existo. Que estoy desprovisto de montura y rienda. Vení, que te espero, tengo hambre y miedo. No importa tu credo, vení que me muero. Dale alas y vientos a tu ser dormido. Dale alas y vientos a tu ser dormido. Ya verás que unidos seremos 1100. Bájate del cielo, anda en mis zapatos. Bájate del cielo, anda en mis zapatos. Y en mis rotos platos, comé lo que anhelo. Vení que te espero en mi humilde rancho. No importa sin Sancho, sí importa tu fuego. Tengo la esperanza Que vendrás corriendo, que vendrás sonriendo trayendo tu fuego. Tengo la esperanza que vendrás corriendo, que vendrás sonriendo trayendo tu fuego, para espantar el hambre, para vencer el miedo. Vení que te espero. Vení que te espero. Vení, que te espero. Vení que te espero. Vení, que te espero. En el país de la libertad. Ahí lo tuvimos, una pequeña introducción a lo que es el trabajo del invitado especial que tenemos acá, así que pasamos con él. Muy buenas tardes, mi estimado Ubaldo Padilla, es un gusto tenerlo acá en el programa. Aló, aló. Estimado, ¿puede prender su micrófono, por favor? Ahí lo tenemos a Ubaldo Padilla Pérez, que nos va a hablar sobre poesía, ¿no? Nos va a hablar sobre expresión artística, sobre también la importancia Hola, de... hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto, lo escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto de verlos, de conocerlos y muy honrado porque me hayan invitado para participar de este conversatorio y sobre lo que a mí me encanta, ¿no? La poesía. Muchas gracias a usted por darnos un poco de su tiempo. Entonces vamos a adentrarnos, ¿no?, a lo que es la poesía, vamos a adentrarnos a su vida, que por lo visto usted es un hombre muy preparado. Entonces, enseguida vamos, Dani. Entonces, comencemos con unas consultitas que tenemos para usted, mi estimado. Bueno, cuéntenos, por favor, cómo fue el camino por el que usted pasó en su vida, cómo fue que usted sacó esta inspiración, cómo comenzó produciendo estas obras, sus 5 libros, las poesías, y cuéntenos también cómo es que usted comenzó, ¿no?, en su vida profesional también. Bueno, Sebastián, mira, la poesía creo que nació en mí antes que yo naciera. Desde el estómago de mi mamá, seguramente que yo ya hacía poesía, y cuando nací y viví en el campo hasta mis 13 años,
la naturaleza que me rodeaba me daba la motivación, que algunos llaman inspiración, yo llamo motivación, para escribir. La soledad de esos parajes bellos que hay en el campo, en la selva, en los cerros, en los ríos, en las quebradas, me hacían tararear cosas que no las escribía, por cierto, porque todavía no sabía escribir. Y cuando empecé a escribir, empecé a guardar, a componer. Y bueno, no es hasta mis 18, 19 años que empiezo a hacerlo ya más en serio y a guardar ordenadamente todo lo que cada día escribía. Así es, qué interesante que usted menciona que esa fuente de inspiración normalmente es el paisaje tan hermoso que tenemos, por ejemplo, en el Chaco. Entonces, qué interesante, mi estimado. Ahí lo tenemos a Daniel. Daniel, si te podés presentar unas consultas que tenés. Claro que sí, claro que sí. Bueno, habíamos mencionado antes que usted es un gran amante de la poesía, ¿no? Que usted ha escrito varias obras, ¿no? Así que quisiera que nos diga qué es la poesía en su significado más amplio. Bueno, la poesía en el sentido académico es una expresión literaria, es un género literario que utiliza la palabra para expresar la belleza que hay en el entorno donde el poeta vive. Pero en el sentido personal, para mí la poesía es sinónimo de creación, sinónimo de belleza. Y si me preguntas qué es la belleza, desde mi óptica, la belleza tiene que ver con tres manifestaciones que uno la encuentra siendo poeta aún más en la naturaleza, en el entorno en el que uno vive, que son el orden, la simetría y los límites, ¿no? De hecho, donde no hay orden, donde no hay simetría y donde no hay límites, no hay belleza. Y si tú te fijas en una piña, por ejemplo, vas a ver tanto orden, tanta simetría, tantos límites, que todo eso es una expresión de belleza. Si te fijas en nuestros rostros, por ejemplo, ¿no? Hay un orden, ¿no? Todos tenemos dos ojos y aquellos que tienen un solo ojo ya no son seres humanos, son cíclopes, ¿no? Nuestros ojos están exactamente uno al lado del otro, separados por la nariz en una distancia milimétricamente equidistante. Y nuestros ojos, tanto el izquierdo como el derecho, tienen el mismo tamaño. Entonces, ahí están los límites. Tu boca está donde está y no en otro lado. Entonces, todas esos tres componentes de la belleza, uno siendo poeta lo encuentra en una fruta, en un animal, en un árbol, lo encuentra en una persona, lo encuentra en las nubes del cielo, lo encuentra en las aguas que corren en los ríos, en las quebradas, lo encuentra en todas partes. Y como uno es un tanto habiloso para poner eso que está expresado ahí en la naturaleza en palabras, siguiendo un cierto ritmo, una cierta rima, una cierta cadencia, una cierta belleza, entonces cuando tú escribes y lees, es tu oído el que aprecia esa belleza. Entonces, con estas conceptualizaciones quiero decirte que para mí la poesía es todo, ¿no? Para mí la poesía es la felicidad que siento cada día. Y si me preguntas qué es ser feliz, pues ser feliz no es tener los bolsillos llenos, ¿no? Ser feliz es tener a alguien que te dé afecto, ser feliz es poder levantarte cada día, ser feliz es poder tener tiempo libre para visitar a tus amigos, a tus parientes, para poder darles una llamada. Entonces, a mí la poesía me hace feliz, y yo, a pesar de que no vivo de la poesía, no me dedico a tiempo completo a la poesía para vivir de ella, para ganar algún recurso económico que me permita vivir bien. Yo vivo de otra cosa y, bueno, me hace mucho más feliz porque
hago lo que me gusta. Bien dice por ahí un refrán que quien trabaja en lo que no ama, aunque lo haga las 24 horas del día, igual es un desocupado. Entonces yo nunca estuve desocupado desde que aprendí a escribir. Así es, hay que saber apreciar, pues, ¿no? La belleza, por ejemplo, acá, continúo hablando sobre esto, la belleza que tenemos acá en los paisajes de Santa Cruz, y deja mucho, ¿no? Mucho sentimiento, dejan muchas ideas, mucho que expresar, hay que saber apreciar la belleza de la naturaleza. Concuerdo con lo que dice usted, mi estimado. Bueno, entonces, ¿cómo usted debutó, por decirlo así, para este mundo de la poesía? ¿Cuáles fueron sus primeras obras? ¿Cómo usted empezó así con el pie derecho en la poesía? Bueno, yo como te dije, escribía desde muy niño, pero nunca guardé nada, porque escribía 3, 4 versos para mi mamá, que era todo mi público, era la que me aplaudía siempre, a pesar de que ella no sabía leer. Y bueno, el tiempo fue pasando y cuando yo entré a la universidad se dio, yo les estoy hablando desde Camiri, ¿no? La capital petrolera de Bolivia. Yo vivo acá. Y bueno, aquí había una agrupación juvenil que se llamaba Juventud Estudiantil Católica, que hacía un festival anual de poesía y canción para la juventud. Entonces, yo participaba de un grupo juvenil que se llamaba Juventud Obrera Cristiana Camireña, y en representación de mi grupo fui a participar en ese concurso. Y bueno, la primera noche participé, declamé mi poema que más o menos empieza así, ¿no? Disculpen que en este momento me transporte hacia el pasado y venga de allá cargado de una verdad ocurrida, cosas que tiene la vida y que yo diré al momento, si el divino pensamiento me sostiene sin lagrimear, conocerán por mis cuentos cómo un hombre llegóse a suicidar. Bueno, era la historia, esa es la primera estrofa de 10, ¿no? Era la historia de un joven, así como ustedes, recién casado, y que tiene a su esposa embarazada y estalla la guerra del Chaco. Así que tiene que irse a la guerra y dejar a su esposa embarazada. Cuando termina la guerra y él cae prisionero, los que estaban prisioneros no lo sueltan hasta mucho tiempo después. Como él no regresaba de la guerra, entonces la esposa imaginó que él había muerto en la guerra y entonces se casó de nuevo. Imagínense cuando el combatiente lo soltaron de la prisión donde estaba, en el Paraguay, volvió a su casa y se encontró con que su esposa estaba casada con otro hombre y su hijo tenía a otro hombre por papá. Él no aguantó eso, a pesar de que aguantó los rigores de 3 años de guerra y se mató, se pegó un tiro. Lógicamente que esta es una historia que yo la inventé, pero después que yo participé de ese concurso, mucha gente vino a decirme, esa es la historia de mi abuelo, esa es la historia de mi tío, esa es la historia, ¿no? Entonces, sucede que había sucedido durante la guerra historias como esta, que no están contadas en ninguna parte, lógicamente. Y entonces, lo paradójico es que la primera noche, a pesar de que era un buen poema, que ya se podía dar por ganador, me descalifican. Y mi agrupación va, me busca donde yo vivía y me dicen, no, tenemos que ir a reclamar. Entonces vamos a reclamar y me dicen que alguien del jurado, que eran 3, le dicen, no, eso es plagio. Es que él no puede escribir, es muy joven, además él estudia petróleo, yo estudiaba petróleo en ese tiempo. Como un tipo que estudia una carrera de ingeniería va a poder escribir poemas tan bellos, ¿no? Ha copiado. Entonces eso me enojó y actué como la flecha, ¿no? Si ustedes ven una flecha para que vaya hacia adelante, la tienen que tirar para atrás, ¿no? La estiran para atrás, la sueltan y puede ir más lejos mientras más fuerte lo estiren. Entonces a mí me estiraron para atrás y me soltaron luego. Y de ahí empecé a escribir en serio y empecé a publicar. Este es el primer libro que publiqué, ¿no?
que titula Contigo en la Distancia. Yo conducía un programa de radio que se llamaba así, Contigo en la Distancia, de 10 a 12 de la noche, en una FM, la primera FM que se creó aquí en Camiri. Y bueno, tenía audiencia, era un fenómeno. Y entonces todos los poemas que yo escribía para el programa, las fui seleccionando y los mejores los publiqué en un librito así, ¿no? Es un libro muy artesanal, de eso ya no hay en existencia. Luego escribí No se comen pero alimentan, otro poemario que también selecciona otro grupo de poemas. Luego escribí Mientras crecían, este es el tercer libro de poemas que escribí y que igual tienen una colección de poemas que estaban escritos para mis hijos, mientras crecían, ¿no? Mientras ellos crecían yo les escribía cosas, todos los días siempre escribo algo y entonces he seleccionado y he publicado eso. Y a partir del año 2017 yo publico este libro, que es un libro es un ensayo histórico sobre la Facultad Integral del Chaco, la facultad donde yo trabajo como abogado. Trabajo en la Facultad Integral del Chaco y cumplía 50 años y yo escribí este ensayo histórico, 50 años y más, ¿no? Y luego el año pasado he presentado este otro libro que se llama Por el Ojo de la Cerradura, ¿no? Y que es una colección de 28 historias, historias que la historia no las toma en cuenta. Son historias de gente que por ahí vende helados en la calle, o gente que ha cumplido un rol importante en la sociedad, pero que no es reconocido por nadie. En este libro, por ejemplo, hay una historia, empieza con la historia del mago, que es José Alfredo Quiroga. Yo le llamaba el mago, porque es un cieguito que se quedó ciego y luego él perfeccionó su oficio de mecánico. Entonces él, con toda la ceguera que tiene, no ve nada, él arregla los vehículos solo escuchando por el oído. Entonces, por ejemplo, esa historia fue llevada a la televisión. Los de Unitel vinieron en El Cruceño de Oro, esa y otra historia más del padre de Tarcisio. Entonces son satisfacciones que uno va recibiendo en el transcurso de la vida y que no tiene que ver precisamente con lo monetario, sino con ese otro componente que a uno le hace feliz y que tiene que ver con los afectos que uno recibe de la gente. Y por ejemplo, el haberte contactado a ustedes sin conocerme, me dice mucho, me emociona mucho, me hace sentir querido, me hace sentir que alguien en la distancia, sin conocerme, aprecia lo que hago, porque lo ha leído por ahí en alguna red social, y entonces te llena de emoción eso. Muchas gracias, chicos, por eso. Gracias a usted por aceptar esta entrevista, por su tiempo. Qué interesante, Dani. Mira, esas historias que no se cuentan ahí, mi estimado Ubaldo, que escribió un libro sobre eso. Y mira, qué interesante la historia. Cosas así no se encuentran muy seguido, esas experiencias. Qué interesante esa historia. Yo me quedé impresionado, la verdad, de que cómo no lo apreciaron, pero al final usted se esforzó y siguió haciendo las poesías, y al final usted ha participado en radio. Qué interesante, qué interesante. Entonces, antes de continuar, estimado Dani, voy a poner un video acá, una de sus obras. Producción, por favor. Oda al mate. Mate cuando el sol levanta al mediodía y en la tarde. Mate cuando cae la lluvia y cuando el sol arde. Mate si me visitan hermanos y si yo visito a ellos. Mate hecho milagro caído del cielo. Mate para matar una pena y para contar alegrías. Mate hecho con sudor de cada día. Mate con la familia o entre amigos. Mate si estás solita o estás conmigo.
mate que me acompaña en el corral o en la cama, mate que me recuerda a la mama, mate con un buen queso o con bizcocho, mate purito despuesito de un sancocho, mate pa' quemar la lengua al visitante, igualito que él nos quema con su picante. Mate lao ni convidao, decía mi padre, y si no tomaba mate, le dolía la cabeza a mi madre. Mate en casa humilde y en casa elegante, eso te hace mate gigante. Mate hermano, mate compañero, me rindo a tus pies porque te quiero. Muy bien, ahí teníamos una de sus obras de mi estimado Ubaldo. Y aquí nos hablaba sobre identidad chaqueña, identidad del Chaco, el mate, el característico mate, ¿no? Que es riquísimo. Ahí teníamos el video, mi estimado. Me pareció muy interesante. Lamentablemente no lo pude ver, pero bueno, es una de las últimas producciones que hemos hecho acá en casa. Y como esas estamos haciendo bastante. La cuarentena, esta crisis nos está manteniendo dentro de la casa. Yo tengo 2 hijos que estudiaban en Santa Cruz y ahora se tuvieron que venir por la crisis. Y bueno, con ellos estamos trabajando en eso y con el apoyo de amigos. El primer material que pusieron es un material que grabamos con amigos de varios países. Yo estudié en el Brasil el año 94 y ahí conocí a gente de 10 países de Latinoamérica y con ellos pudimos hacer ese material. Se llamaba Vení que te espero, un llamado a la gente que puede ayudar para que ayude a la gente que está necesitada en este momento. Y el segundo era una oda al mate, un canto al mate. El mate que es nuestra característica. Nosotros amanecemos con el mate, seguimos toda la mañana, en la tarde, en la noche. Y bueno, como dice ahí en el poema, mi mamá si no tomaba mate le dolía la cabeza y algo también me pasa a mí. Entonces era una ofrenda a esa característica de nosotros los chaqueños. Y bueno, me alegra que lo aprecien y que lo tengan presente ustedes también. Buenísimo. Ahí Dani, ¿estás ahí Dani? Sigamos con las consultas. Así es. Bueno, ya al principio mencionabas que usted tiene muchísimas profesiones, ¿no? Así que quería preguntarle, ¿cómo ha sido que usted logró tener tantas profesiones, ha llegado a tener tantas cosas que estudiar, a qué dedicarse? Bueno, dedicación, esfuerzo, sacrificio, gusto por el estudio, consecuencia, empezar algo y terminarlo, ¿no? Así fui profesor de matemáticas, luego estudié petróleo, luego comunicación y ahora soy abogado. Ahora trabajo como abogado, pero el mayor tiempo de mi vida he trabajado como comunicador. He sido director de una red de radioemisoras que tiene sucursal aquí en Camiri, en la provincia Cordillera, en el Chaco, pero que es una red nacional, la red Herbol, Educación Radiofónica de Bolivia. Tal vez ustedes han escuchado hablar. Ha sido la primera red nacional. En 2005 iniciamos esa travesía, que se hacían programas informativos con presentadores en distintas ciudades como si estuvieran en el mismo estudio, ¿no? Era un estudio virtual. Entonces, luego yo a partir del 2006 empecé a trabajar como periodista investigador de la Fundación Unir Bolivia. Entonces hice varias investigaciones, gané varios concursos durante 9 años de manera consecutiva, gané fondos concursables para
para investigar, todo sobre el pueblo guaraní, sobre el Chaco siempre, ¿no? Y con eso aportando con el conocimiento a la nación, al pueblo de Bolivia. Y bueno, solo es constancia, solo es comenzar algo y terminarlo, no tenerle miedo. Yo les cuento a ustedes que todo lo que yo estudié, lo estudié mientras trabajaba. Solo la primera profesión tenía apoyo de mis padres, un poco de apoyo porque también soy de una familia numerosa, de muy escasos recursos, y bueno, eso no permitía de que haya para todos en abundancia, pero eso también enseña a valorar, enseña a valorar cada peso que te gana, y eso te provoca más sensibilidad, y esa mayor sensibilidad te hace ver las cosas de otra manera, aunque el común de la gente lo vea normal, ¿no? Lo que decía Pablo anteriormente, decía, ¿no? Si vos ves mendigos en cada rotonda, crees que es parte del paisaje y te acostumbras, lo ves como normal y ya eso no te choca, ya no te sensibiliza. Entonces, eso sucede cuando uno no tiene conciencia, pero cuando uno tiene conciencia de que eso no es normal, así forme parte del paisaje, no va a ser normal. Y tienes que luchar, hacer algo para que eso cambie. Y entonces para mí la poesía es como la información, ¿no? Para mí la poesía es información, solo que es información de lo que va a suceder, lo que yo quiero que suceda. La poesía es siempre información positiva. En eso se diferencia de la otra información, de la información que te cuenta de hechos negativos el 99% y 1% de cosas negativas. Entonces, si vos le estás contando a la gente todos los días desde los medios masivos de comunicación que de muerte, de asesinato, de violencia, de sangre, de todo lo negativo, entonces la gente se va a negativizar y se va a enfermar. Pero si yo le cuento a través de mi noticia, de mi poesía, cosas positivas, entonces yo siempre creo que la buena poesía es eso. Vos tienes que agarrar un tema de la realidad, meterla a tu cabeza, transformarla y que termine en una razón de esperanza, ¿no? Esa es la buena poesía. Aquel que escribe para las lunas, las estrellas, que se enamora del sol de la luna, cosas que son fantasía, no tiene sentido. O sea, tengo que escribir sobre la realidad y tengo que transformar esa realidad. Mi poesía informa para inconformar, inconforma para formar y forma para transformar. Y cuando yo hago periodismo, hago también lo mismo, ¿no? Cuando yo hacía periodismo, cuando hago investigación periodística, tomo la realidad, ¿no? Informo de ella para inconformar, inconformo para formar conciencia, y una vez formada conciencia me propongo la transformación de esa realidad que no me parece bien, que no, me parece que nos la cena. Entonces, más o menos en ese campo yo me desenvuelvo, en ese campo trabajo y me siento cómodo ahí. Buenísimo. El mensaje de esperanza, ¿no? Es importante en estos tiempos. Aportar también, y mediante la poesía me parece un muy buen medio para dar un mensaje, ¿no? De esperanza para la población. Bueno, muchas gracias, mi estimado. Se nos va volando el tiempo. Nos hubiera gustado preguntarle más sobre sus obras, sobre cómo usted ha pasado estas situaciones, ¿no? En su vida, la guerra del Chaco, que nos hubiera contado más sobre historia también. Entonces... Bueno, no soy tan viejo para saber, para haber pasado algo en la guerra del Chaco, Sebastián. Bueno, entonces esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Ahí podemos charlar un poco más sobre usted, sobre sus experiencias. Muchas gracias por estar acá, gracias por su tiempo y que tengan muy buenas noches. Gracias Sebastián, gracias Daniel, gracias a los otros 3 chicos que forman parte de este equipo.
Me parece una buena acción la que desarrollan ustedes, una buena iniciativa. En los momentos de crisis siempre hay dos caminos, la una de echarse a morir y la otra de concebir el momento como una oportunidad para hacer cosas distintas, ¿no? Yo tengo, así como ustedes, también planes en estos días. Estoy ya produciendo un poemario y produciendo otro, y es posible que en los próximos días también demos clases por esta vía, por el Zoom, a chicos que les interese aprender a escribir poesía. Lo he titulado ¿Cómo escribo? Entonces yo en 2 o 3 clases de estas podré impulsarlos, producto de mi experiencia, a que les guste la poesía y puedan empezar a escribir poesía. Y lógicamente que con el objetivo de que los haga mejores seres humanos, con el objetivo de que sean felices, con el objetivo de que utilicen la poesía como un medio de enseñanza, como un instrumento para ser buena gente. Gracias, Sebastián, y gracias a Daniel, que desapareció de la pantalla. Se fue Daniel. Bueno, gracias a usted, hasta luego, y estaremos comunicándonos con usted para las clases, ¿te parece? Entonces... Como ustedes quieran, ustedes tienen mi número, tienen también la página donde publico habitualmente. Espero que me sigan ahí, yo los estaré siguiendo, ya tengo el contacto. Y bueno, felicitaciones, a cuidarse y a ocupar el tiempo de este encierro de manera útil. Dicen que no estamos encerrados, estamos a salvo, así que hay que seguir a salvo, aguantando, resistiendo, que esto va a pasar. Esa es la voz de esperanza que hay que dar a la gente, que esto va a pasar, pero tenemos que resistir, tenemos que aguantar, tenemos que ser solidarios con la gente que no tiene, que está pasando por difíciles momentos, y creo que uno a uno todos somos mortales, pero juntos vamos a ser eternos. Buenísimo, muchas gracias. Entonces nos comunicamos con usted. Hasta luego, que tenga muy buenas noches. Chao. Muy bien, entonces ahí tuvimos entrevista con Ubaldo Padilla Pérez,